Eileen Carol Wuornos no apareció en la historia criminal de Estados Unidos como una figura fácil de clasificar. No fue una asesina silenciosa que envenenaba en una cocina, ni una viuda negra que calculaba herencias, ni una mujer que mataba dentro del espacio doméstico, como tantos estereotipos antiguos habían querido imaginar cuando se hablaba de criminalidad femenina. Eileen surgió desde la carretera, desde los márgenes, desde moteles baratos, bares de paso, coches de desconocidos, gasolineras, arcenes, bosques húmedos de Florida y una vida donde la supervivencia y la violencia parecían haberse mezclado desde demasiado pronto. Por eso su caso incomodó tanto, porque no permitía una lectura limpia. Era una mujer que había sido abandonada, abusada, explotada, golpeada y expulsada una y otra vez de cualquier forma estable de protección. Pero también fue una mujer que disparó contra 7 hombres, abandonó sus cuerpos y siguió avanzando por las carreteras como si el mundo entero fuera una amenaza que debía ser vencida antes de que la venciera a ella. La prensa la convirtió en un fenómeno. La llamó la primera asesina en serie de Estados Unidos, aunque esa afirmación no era exacta. Antes de ella, ya habían existido mujeres asesinas múltiples, pero Wuornos sí rompió el molde mediático de una manera brutal. No mataba con veneno, no mataba en silencio, no mataba familiares cercanos por dinero o herencias. Mataba a hombres desconocidos, en espacios de tránsito, con un arma de fuego, dentro de una geografía más asociada a la criminalidad masculina que a la femenina. Era una mujer pobre, lesbiana, trabajadora sexual, agresiva ante las cámaras, desbordada, marcada por el alcohol, por la calle, por la rabia y por una biografía que parecía escrita desde el abandono. Para algunos medios fue un monstruo sin matices, para otros, una víctima absoluta del patriarcado y la violencia masculina. Las dos visiones eran incompletas, la verdad era más incómoda. Eileen Wuornos fue víctima durante gran parte de su vida y después convirtió a otros en víctimas. Esa doble realidad es el núcleo frío de su caso. Nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, con el nombre de Eileen Carol Pittman. Su llegada al mundo ya estuvo marcada por la ausencia. Su padre biológico, Leo Dale Pittman, no formó parte real de su vida. Era un hombre con antecedentes graves, encarcelado por delitos sexuales contra menores y terminó suicidándose en prisión. Su madre, Diane, era muy joven cuando tuvo a Eileen y a su hermano Keith. La maternidad la desbordó pronto. Cuando Eileen era todavía una niña pequeña, Diane abandonó a sus hijos y los dejó al cuidado de sus propios padres, Laurie y Britta Wuornos. Eileen y Keith pasaron a usar el apellido de los abuelos. En una biografía menos trágica, ese traslado podría haber sido una segunda oportunidad. En la vida de Eileen fue otro comienzo torcido. El hogar de los abuelos no fue un refugio. Según numerosos relatos, estuvo atravesado por alcohol, violencia, secretos y abusos. Eileen creció sin una estructura afectiva estable, sin una madre presente, sin un padre protector, sin una idea clara de pertenencia. La niña que debía aprender confianza, aprendió sospecha. La niña que debía recibir cuidado, aprendió que el cuerpo podía ser vulnerado, utilizado o negociado. La niña que debía tener una casa, aprendió a sobrevivir en espacios que no eran del todo suyos. Es importante no convertir esta infancia en una explicación automática del asesinato. Muchas personas han sufrido abusos, abandono y pobreza sin matar jamás. Pero en Eileen, esas heridas no fueron simples recuerdos dolorosos. Fueron el terreno donde se formó una personalidad defensiva, desconfiada, impulsiva, hambrienta de afecto y al mismo tiempo convencida de que el afecto siempre terminaba en traición. Desde muy joven, su sexualidad y su cuerpo quedaron atrapados en un contexto de explotación. Se ha contado que empezó a mantener relaciones sexuales siendo menor de edad, en condiciones marcadas por coerción, necesidad, abuso y desprotección. A los 14 años quedó embarazada. El bebé fue dado en adopción. Poco después, Eileen fue expulsada o se vio fuera del hogar familiar y empezó a vivir en condiciones precarias. Durmió en bosques, coches abandonados, casas ajenas, habitaciones temporales. No tuvo una adolescencia como etapa de transición protegida. Tuvo una adolescencia como intemperie. Mientras otros jóvenes aprendían a proyectarse hacia el futuro, ella aprendía a conseguir dinero, comida, alcohol,
techo y compañía de cualquier forma posible. Esa intemperie psicológica es esencial para entender su perfil. Aileen no desarrolló una máscara social sofisticada como la de otros asesinos. No construyó una vida comunitaria respetable como John Wayne Gacy, ni una existencia familiar secreta como Dennis Rader, ni una fachada carismática como Ted Bundy. Su máscara fue la dureza, la agresividad, el insulto, la risa áspera, la mirada de quien parece estar siempre preparada para que la golpeen. Había en ella una mezcla de necesidad desesperada de amor y una incapacidad casi absoluta para confiar en quien se acercaba. Esa contradicción la acompañó toda la vida. Quería ser querida, pero reaccionaba como si todo vínculo fuera una amenaza. Quería estabilidad, pero vivía en fuga. Quería ser defendida, pero aprendió a defenderse atacando. La llamada tríada de McDonald, que algunos perfiles criminales mencionan como crueldad hacia animales, piromanía y enuresis persistente, no ayuda demasiado en el caso Wuornos. No hay una base sólida para presentar esos tres elementos como señales claras y verificadas de su desarrollo. Además, esa tríada ha sido muy cuestionada como herramienta predictiva. En Aileen, el foco debe ponerse en otra constelación de factores: abandono temprano, abuso sexual, violencia familiar, pobreza, consumo de alcohol, vida callejera, prostitución, relaciones afectivas inestables, impulsividad, baja tolerancia a la frustración, sensación crónica de persecución y un resentimiento profundo hacia un mundo que parecía haberla usado antes incluso de que pudiera defenderse. No es una fórmula causal, es un mapa de daño acumulado. A medida que crecía, su relación con la ley se fue deteriorando. Fue detenida por conductas menores, peleas, altercados, robos, uso de armas, desórdenes y delitos vinculados a una vida sin estabilidad. No era una criminal organizada en el sentido clásico. Era alguien que vivía en el borde, reaccionando, huyendo, sobreviviendo. Se casó brevemente con Louis Gratz-Fell, un hombre mucho mayor que ella, en una unión que terminó pronto entre conflictos y violencia. Ese matrimonio fue otro intento fallido de escapar del margen, otra promesa de estructura que se rompió casi de inmediato. Aileen no lograba permanecer en ningún lugar, ni familia, ni matrimonio, ni empleo, ni comunidad. La carretera terminó siendo su verdadero territorio. Florida se convirtió en el escenario final de esa vida errante. Allí, durante los años 80, Aileen se movía entre bares, moteles, áreas de descanso, carreteras y clientes. Ejercía la prostitución en un entorno especialmente peligroso. Una mujer sola, sin protección, subiendo a coches de hombres desconocidos en zonas apartadas, estaba expuesta a agresiones constantes. Cada encuentro podía terminar en dinero, en golpes, en violación, en robo, en abandono o en muerte. Esa repetición de riesgo no puede ignorarse. Para Wuornos, la carretera no era solo un espacio de trabajo. Era un campo de amenaza. Cada coche podía ser una oportunidad o una trampa. Cada hombre podía ser cliente o agresor. Con los años, esa percepción debió erosionar todavía más la frontera entre defensa y ataque. Pero comprender ese contexto no significa absolverla. Esa es la tensión central del caso. Aileen vivía en una realidad donde el peligro era real, pero terminó convirtiendo esa realidad en una justificación general para matar. Su mundo interior parecía funcionar bajo una lógica de anticipación violenta. Si todos podían dañarla, entonces disparar podía sentirse como adelantarse al daño. Ese mecanismo es psicológicamente comprensible en una persona traumatizada, pero moral y legalmente no puede justificar una serie de asesinatos. La diferencia entre defenderse de una agresión concreta y matar repetidamente a hombres en contextos similares fue el punto que el juicio y la opinión pública debatieron durante años. En 1986, conoció a Tyria Moore en un bar de Daytona Beach. Tyria era más joven y para Aileen se convirtió en una figura de amor, dependencia y salvación imaginada. Su relación fue intensa, desigual y marcada por la precariedad. Aileen quería protegerla, mantenerla, complacerla. Tyria parecía ofrecerle algo que Aileen llevaba buscando desde niña, alguien que se quedara. Pero esa necesidad afectiva también la hacía vulnerable. Aileen estaba dispuesta a hacer casi cualquier cosa para conservar ese vínculo. Robaba, se prostituía, buscaba dinero, mentía, se movía de un lugar a otro. La relación no la sacó del margen,
Más bien creó una pequeña burbuja emocional dentro del mismo caos. Una burbuja que necesitaba dinero para seguir existiendo. Desde el punto de vista de personalidad, Aileen presentaba rasgos profundamente inestables. Podía ser afectuosa y violenta, protectora y destructiva, vulnerable y brutal, dependiente y desafiante. En entrevistas, alternaba momentos de lucidez con explosiones paranoides. Podía hablar como alguien que se sabía marcada por una vida injusta, y segundos después, atacar verbalmente con furia. Esa oscilación sugiere una estructura emocional muy dañada, compatible con rasgos límite, antisociales, paranoides y con un trauma complejo de larga duración. No se trataba de una psicopatía fría y ordenada al estilo de otros asesinos seriales. En ella había emoción, pero esa emoción estaba desregulada, contaminada por miedo, rabia, vergüenza y sensación constante de amenaza. El primer asesinato ocurrió el 30 de noviembre de 1989. La víctima fue Richard Mallory, de 51 años, propietario de un negocio de reparación electrónica. Su coche fue encontrado abandonado el 1 de diciembre y su cuerpo apareció días después en una zona boscosa del condado de Volusia. Había recibido varios disparos. La autopsia determinó que las heridas de bala, especialmente las que afectaron el pulmón, causaron una hemorragia mortal. También se señaló que Mallory había consumido alcohol, aunque el nivel exacto de intoxicación no era el centro del caso. Desde el principio, la escena habló de un encuentro que había terminado lejos de cualquier testigo, en una zona donde la víctima fue reducida por sorpresa, con arma de fuego y posterior abandono del cuerpo. Aileen sostuvo que Mallory la había violado, golpeado y amenazado, y que lo mató en defensa propia. Ese argumento marcaría toda la historia posterior. La pregunta era si el primer disparo nació del miedo real o de la intención de robar. Años más tarde, se hizo público que Mallory tenía antecedentes por delitos sexuales, un dato que la defensa no explotó adecuadamente durante el juicio inicial y que podría haber dado más fuerza a la versión de Aileen sobre su miedo ante él. Pero ese dato, aunque importante, no resolvía toda la serie. Incluso si Mallory hubiera sido un agresor y el primer crimen hubiera tenido elementos defensivos, después vinieron más hombres muertos. La repetición cambió la lectura. El caso Mallory fue forense y legalmente crucial porque fue el primer juicio y el que llevó a la primera condena a muerte. En la escena no había una narrativa clara de lucha prolongada que pudiera probar por sí sola la versión de Aileen. Había un cuerpo con heridas de bala, un vehículo abandonado, objetos sustraídos y una acusada con una historia de defensa propia difícil de comprobar. En delitos cometidos en zonas apartadas entre una trabajadora sexual y un cliente, la verdad factual puede quedar reducida a dos voces, una muerta y otra acusada. La justicia necesitaba reconstruir con fragmentos físicos, balísticos, testimoniales y conductuales. Después de Mallory, la serie se aceleró. El 1 de junio de 1990, David Spears, de 43 años, fue encontrado muerto cerca de Tampa. Había recibido varios disparos. Spears trabajaba en la construcción y se había cruzado con Aileen en ese mismo universo de carreteras y encuentros fugaces. Pocos días después, el 6 de junio, apareció el cuerpo de Charles Carskadon, de 40 años. También había sido disparado. El intervalo entre ambos crímenes fue muy corto. Esa proximidad temporal sugirió que Aileen ya no estaba ante un episodio aislado, sino dentro de una dinámica repetida. La violencia se había convertido en una opción disponible. En julio de 1990, desapareció Peter Sims, un hombre de 65 años que viajaba hacia Nueva Jersey. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero su coche fue visto después en manos de Aileen y Tyria. Ese detalle fue una pieza policial importante. La ausencia del cuerpo complicaba el caso, pero el vehículo funcionaba como rastro. En investigaciones de homicidio serial, un cuerpo no siempre aparece, pero los objetos de la víctima pueden hablar. Un coche, una tarjeta, una cámara, una herramienta, una prenda, un recibo. En el caso Sims, el vehículo conectó la desaparición con las dos mujeres. La carretera dejaba huellas. El 4 de agosto de 1990 apareció el cuerpo de Troy Barres, de 50 años, repartidor de salchichas, desaparecido días antes mientras trabajaba. Había recibido disparos. En septiembre fue hallado Charles Humphries, de 56 años, antiguo jefe de policía y trabajador en el ámbito de protección infantil.
también había sido asesinado a tiros. En noviembre apareció Walter Geno Antonio, de 62 años, camionero y guardia de seguridad. La repetición se hizo innegable. Hombres de mediana edad o mayores, encontrados en zonas aisladas, con heridas de bala, vinculados a carreteras de Florida, con vehículos o pertenencias desaparecidas. La investigación ya no podía mirar cada caso como una muerte separada. El modus operandi era relativamente simple y precisamente por eso difícil de impedir en el contexto en que actuaba. Aileen se movía por carreteras, bares, áreas de descanso y zonas donde podía encontrar clientes. Entraba en contacto con hombres solos, subía a sus vehículos o los llevaba a espacios apartados. En algún momento del encuentro usaba un arma de fuego, generalmente una pistola calibre .22. Disparaba varias veces y después robaba vehículos, dinero u objetos. No había una preparación sofisticada de la escena, no había rituales elaborados, no había mensajes a la prensa ni deseo inicial de notoriedad. Había contacto, disparo, robo, huida y reutilización o venta de pertenencias. Pero la firma psicológica era más profunda que el método. En Aileen, la firma no estaba en un símbolo externo, sino en una inversión de poder. Durante años había subido a coches de hombres desde una posición de vulnerabilidad extrema. En los asesinatos, esa escena se invertía. Ella llevaba el arma, ella decidía, ella convertía al cliente en víctima. Esa inversión tiene una carga psicológica brutal. No significa que cada víctima la estuviera atacando. Significa que en la mente de Wuornos, la categoría hombre-cliente-peligro pudo haberse fusionado hasta volverse una amenaza general. El arma le permitía dejar de ser presa, pero al usarla contra personas concretas, ella se convirtió en depredadora. La selección de víctimas muestra una mezcla de oportunidad, vulnerabilidad y resentimiento. No elegía hombres por una estética fija, no buscaba un rostro concreto ni una edad exacta, aunque la mayoría eran adultos de mediana edad o mayores. Los elegía porque estaban solos, porque podían pagar, porque podían llevarla en coche, porque el encuentro podía desplazarse a una zona aislada y porque, desde su perspectiva, eran parte de un mundo masculino que la había utilizado durante años. En los asesinos seriales, la víctima concreta puede convertirse en representante de una categoría más amplia. Para Aileen, cada hombre pudo haber sido a la vez individuo, cliente, amenaza, fuente de dinero y símbolo de todos los abusos anteriores. El mapa criminal fue una red de carreteras de Florida. Condados como Volusia, Marion, Citrus, Pasco, Dixie y otros puntos del estado aparecieron vinculados a los cuerpos, coches, objetos y desplazamientos. No era una asesina de una sola casa ni de un único barrio. Era una asesina de tránsito. Sus escenas no estaban diseñadas para conservar la víctima, sino para alejarse de ella. El cuerpo quedaba en una zona boscosa, un camino, un lugar apartado. El coche podía ser usado durante un tiempo, abandonado, chocado o vendido en partes. La geografía era fluida. La investigación tuvo que seguir vehículos, recibos, testigos y objetos empeñados, más que un centro físico único. Los detalles forenses fueron esenciales para conectar los casos. Las heridas de bala señalaban un patrón. En varios cuerpos se encontraron múltiples disparos, lo que sugería una voluntad de asegurar la muerte y no simplemente asustar o escapar. La distancia, la posición de las heridas, el estado de los cuerpos y los lugares de hallazgo ayudaban a reconstruir encuentros producidos en zonas aisladas. La recuperación de proyectiles y la comparación balística permitían relacionar algunos crímenes con un arma común o con un tipo de arma compatible. En una serie donde la autora no dejaba cartas ni símbolos, la balística, los vehículos y las pertenencias fueron el verdadero lenguaje de la investigación. También fueron importantes los objetos robados. Aileen y Tyria usaron o vendieron pertenencias de algunas víctimas. En investigaciones de homicidio, el robo posterior puede tener dos lecturas. Puede ser motivo principal o puede ser conducta oportunista después de matar. En el caso de Wuornos, la fiscalía sostuvo que el robo era una parte central de la serie. Aileen, por su parte, intentó presentar las muertes como defensa propia en encuentros violentos y los robos como consecuencia posterior o supervivencia. El jurado y los tribunales dieron más peso a la repetición, a las evidencias materiales y a la conducta posterior como señal de intención criminal. La policía empezó a cerrar el cerco cuando los vehículos y testigos conectaron a dos mujeres con las víctimas.
El coche de Peter Sims fue visto después de su desaparición. Hubo un accidente en el que testigos observaron a dos mujeres abandonando un vehículo vinculado al caso. Las descripciones comenzaron a circular. Los investigadores revisaron casas de empeño, bares, moteles, zonas frecuentadas por trabajadoras sexuales. Aparecieron nombres falsos, alias y rastros de una vida nómada. Aileen no era una criminal invisible, dejaba huellas sociales. Pero esas huellas estaban dispersas en el mundo caótico de la carretera y los márgenes. Tyria Moore se convirtió en la pieza decisiva. La policía la localizó y la presionó para colaborar. Ella aceptó ayudar. Desde el punto de vista policial, era una testigo clave. Desde el punto de vista emocional, era la persona que Aileen más temía perder. Los agentes prepararon llamadas telefónicas entre Tyria y Aileen después del arresto. Tyria, siguiendo la estrategia policial, le transmitió miedo a ser implicada y le pidió indirectamente que la protegiera. Aileen, atrapada por su dependencia afectiva, terminó confesando para excluir a Tyria de la responsabilidad. Esa confesión fue una de las escenas más reveladoras del caso. Aileen no habló solo porque quisiera contar la verdad. Habló porque no soportaba que Tyria cayera con ella. Este punto revela una contradicción central de su personalidad. Aileen podía matar a hombres desconocidos y al mismo tiempo proteger desesperadamente a la mujer que amaba. Esa capacidad selectiva de afecto no la absuelve, pero muestra que no era una psicópata completamente plana desde el punto de vista emocional. Tenía vínculos, aunque fueran dependientes, posesivos y distorsionados. Podía sentir lealtad, podía sentir miedo al abandono, podía sentir amor. Pero esos sentimientos no se extendían como empatía general hacia sus víctimas. Su mundo moral estaba fracturado. Tyria era alguien a salvar. Los hombres de la carretera podían convertirse en amenazas eliminables. Antes de seguir, si este tipo de análisis criminal te interesa, puedes suscribirte al canal para acompañar otros casos reales tratados con rigor, sin glorificar el horror y manteniendo siempre la memoria de las víctimas en el centro. Aileen fue arrestada el 9 de enero de 1991 en un bar llamado The Last Resort, en el condado de Volusia. La escena tenía algo de final inevitable. No fue detenida en una casa familiar, ni en una oficina, ni en un escondite elaborado. Fue detenida en un bar de carretera, un lugar que encajaba con la geografía de toda su vida. Cuando la policía la llevó bajo custodia, no se abrió solo una investigación por asesinato, se abrió una batalla por el significado de su historia. Para unos, ella era una depredadora que había ejecutado hombres para robarlos. Para otros, era una trabajadora sexual traumatizada que había matado en defensa propia a clientes violentos. Para la justicia, la cuestión debía resolverse caso por caso, prueba por prueba, declaración por declaración. Durante los interrogatorios, Aileen ofreció versiones cambiantes. A veces insistía en que todos los hombres habían intentado violarla o atacarla. A veces parecía aceptar que algunos crímenes no encajaban tan claramente con la defensa propia. Más adelante, llegaría a decir que mató por dinero y no por defensa. Luego volvería a expresar contradicciones. Estas variaciones han sido interpretadas de muchas maneras, como manipulación, como agotamiento, como deterioro mental, como presión policial y emocional, como intento de proteger a Tyria, como mezcla de verdad y mentira. En perfiles complejos, las confesiones no siempre son líneas rectas, pueden ser campos de batalla internos. El juicio por Richard Mallory comenzó en enero de 1992. Fue el proceso más importante porque estableció la primera condena y la primera sentencia de muerte. La fiscalía presentó a Wuornos como una asesina calculadora que mataba para robar. La defensa intentó mostrar una vida de trauma y una escena de defensa propia, pero la defensa tuvo graves limitaciones. No presentó con suficiente fuerza el historial de Mallory, incluido su antecedente por agresión sexual. Tampoco logró construir una narrativa sólida que integrara el trauma de Aileen, sin parecer que justificaba una serie completa. La imagen de Wuornos ante el jurado tampoco ayudó. No era una acusada dócil, no proyectaba fragilidad convencional. Era dura, imprevisible, a veces agresiva. Y los jurados, aunque se supone que juzgan pruebas, también son humanos sometidos a impresiones. El juicio estuvo contaminado además por una presión mediática enorme. Aileen no era solo una acusada, era un fenómeno. La idea de una mujer asesina serial de hombres en carreteras generaba fascinación,
rechazo, morbo y debate. Los medios la mostraban como rareza criminal. Sus gestos, su rostro, sus palabras, su orientación sexual, su historia de prostitución, todo era diseccionado. En muchos casos, la cobertura parecía disfrutar de su brutalidad. No solo se la juzgaba por matar, se la juzgaba por no encajar en el papel social esperado de una mujer. No era dulce, no era silenciosa, no era maternal, no era arrepentida de una forma aceptable. Era una mujer que gritaba, insultaba, acusaba y miraba con rabia. Eso la volvió más fácil de deshumanizar. Fue declarada culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Mallory y condenada a muerte. Después recibió condenas por otros asesinatos. En varios casos, decidió declararse culpable o no disputar los cargos, lo que aceleró el proceso judicial y reforzó la acumulación de sentencias. Aileen parecía oscilar entre luchar y rendirse, entre insistir en su defensa y desafiar al sistema, entre querer vivir y querer terminar. Esa oscilación se haría más evidente en el corredor de la muerte. El perfil psiquiátrico de Wuornos fue objeto de debate intenso. Diversos profesionales señalaron rasgos compatibles con trastorno límite de la personalidad, trastorno antisocial, personalidad paranoide, trauma severo, abuso de sustancias y posible daño psicológico acumulado por años de violencia. No era una mujer emocionalmente fría en el sentido clásico, era emocionalmente incendiaria. Podía pasar de la vulnerabilidad a la agresión en segundos. Su lenguaje era directo, vulgar, defensivo. Su percepción del mundo parecía teñida de amenaza. En una persona con trauma complejo, la vigilancia constante puede convertirse en una forma de vida. En Aileen, esa vigilancia terminó armada. También se ha discutido su competencia mental durante los años previos a la ejecución. En prisión, sus declaraciones se volvieron cada vez más paranoides. Decía que la comida estaba contaminada, que la maltrataban, que el sistema quería volverla loca, que había conspiraciones a su alrededor. Renunció a sus apelaciones y pidió morir. El Estado concluyó que era competente para tomar esa decisión, pero muchos observadores cuestionaron si una persona tan deteriorada podía realmente elegir con libertad. La pena de muerte, en su caso, quedó atravesada por una pregunta incómoda. ¿Se estaba ejecutando a una mujer responsable de asesinatos o a una mujer mentalmente destruida que ya no podía sostener su propia defensa? La respuesta legal fue una. La pregunta ética persistió. Desde el punto de vista forense, su caso no tuvo la sofisticación de un asesino que limpia escenas o preserva recuerdos. La violencia era directa. Disparos, cuerpos abandonados, coches robados, objetos vendidos. La evidencia era material y conductual. En algunos cuerpos, el estado de descomposición complicó detalles precisos, porque fueron encontrados en zonas exteriores, expuestos al clima de Florida, a animales, humedad y paso del tiempo. Eso dificultaba reconstrucciones exactas de hora, posición o secuencia. Pero el patrón general era claro. Hombres encontrados en lugares apartados, muertos por arma de fuego, vinculados por vehículos y pertenencias a Wuornos. La balística permitió conectar casos con un tipo de arma y con proyectiles compatibles. En una investigación de varios condados, esa conexión era vital. Cada departamento podía tener una parte del rompecabezas. El reto era compartir información y entender que no se trataba de robos o muertes aisladas. El perfil de víctimas, la forma de muerte y la circulación de objetos robados empezaron a formar una línea. A diferencia de asesinos que buscan notoriedad, Aileen no enviaba mensajes a la policía. Su comunicación estaba en las huellas que dejaba al sobrevivir después del crimen. El papel de Tyria Moore fue uno de los aspectos más criticados y analizados. No fue acusada por los asesinatos, colaboró con la policía, declaró contra Aileen. Para algunos, fue una mujer que se protegió cuando comprendió la magnitud del horror. Para otros, alguien que se benefició de los robos y después dejó que Aileen cargara sola. La verdad íntima de esa relación es difícil de reconstruir con pureza. Lo evidente es que Aileen la amaba o dependía de ella de una manera absoluta, y que esa dependencia fue utilizada por la investigación para obtener confesiones. Desde el punto de vista policial, fue una estrategia eficaz. Desde el punto de vista humano, fue una escena devastadora. En las llamadas grabadas, Aileen intenta tranquilizar a Tyria, asumir culpa, protegerla. Esa dinámica muestra que, incluso dentro de una historia de asesinatos, había un vínculo emocional real, o al menos una necesidad desesperada de vínculo.
Esto vuelve el perfil más complejo. Los asesinos no siempre son incapaces de sentir algo por todo el mundo. Algunos pueden sentir afecto limitado, posesivo, fragmentado, mientras deshumanizan a otros grupos. En Aileen, el amor por Tyria convivía con la violencia contra hombres desconocidos. Esa convivencia no la humaniza para absolverla, pero sí impide convertirla en una figura plana. El contexto social de la prostitución de carretera también debe analizarse con cuidado. Las trabajadoras sexuales suelen vivir expuestas a violencia y con menos credibilidad ante la policía. Cuando denuncian agresiones, pueden ser ignoradas, ridiculizadas o tratadas como responsables del riesgo asumido. Aileen sabía eso. Había vivido en ese mundo. Es posible que parte de su rabia naciera de haber sido dañada muchas veces sin que nadie la protegiera. Pero en el juicio, esa realidad chocaba con una pregunta concreta. ¿Cada uno de esos hombres la atacó de forma que justificara disparar? La defensa no consiguió demostrarlo. La repetición de asesinatos y robos hizo que su versión perdiera fuerza ante el jurado. La víctima más discutida fue Mallory por su antecedente sexual. Si el jurado hubiera conocido con más claridad ese historial, quizá habría mirado de otra manera la afirmación de defensa propia en ese primer caso. Pero incluso esa posibilidad no cambia el conjunto de la serie. El caso Wuornos se mueve siempre en esa incomodidad. Puede haber elementos que hagan más creíble su miedo en algún encuentro concreto. Puede haber errores de defensa. Puede haber misoginia y prejuicio contra una prostituta pobre y lesbiana. Y al mismo tiempo, hubo 7 hombres muertos. El análisis serio no debe elegir solo una verdad porque resulte más sencilla. La lista de víctimas tiene que ocupar un espacio propio. Richard Mallory, David Spears, Charles Cascadon, Peter Sims, Troy Barres, Charles Humphries y Walter Geno Antonio. Eran hombres con trabajos, edades, familias, trayectorias y defectos humanos propios. Algunos eran viajeros, trabajadores, jubilados, conductores, hombres de paso. Ninguno debe ser reducido a simple cliente o símbolo del patriarcado. La deshumanización de las víctimas es siempre un riesgo cuando se cuenta la historia desde el trauma del asesino. Aileen fue dañada, sí, pero esos hombres también fueron convertidos en cuerpos en el bosque, en coches abandonados, en expedientes forenses y en llamadas familiares imposibles. La desaparición de Peter Sims añade una dimensión distinta porque su cuerpo nunca fue hallado. En términos forenses, la ausencia del cuerpo complica la prueba, pero no impide necesariamente una condena si existe evidencia circunstancial fuerte. Su vehículo, el accidente, los testigos y la conexión con Aileen y Tyria ayudaron a sostener la imputación. Para la familia, sin embargo, la ausencia del cuerpo deja una forma distinta de duelo. No hay recuperación física, no hay una escena completa, no hay todos los datos. El asesino no solo mata, a veces también priva a la familia de los restos y de la certeza material. La ejecución de Aileen se produjo el 9 de octubre de 2002 en la prisión estatal de Florida. Fue ejecutada por inyección letal. Sus últimas declaraciones fueron extrañas, cargadas de referencias religiosas y frases desorganizadas que muchos interpretaron como señal de deterioro mental. Murió a los 46 años. Para algunos, fue una asesina finalmente castigada. Para otros, una mujer enferma ejecutada por un sistema que nunca la había protegido. Para las familias de las víctimas, fue el cierre legal de una historia terrible. Pero el cierre legal no siempre equivale a paz. La ausencia sigue. El legado cultural de Wuornos creció después de su muerte. Documentales como los de Nick Broomfield y películas como Monster transformaron su historia en objeto de debate internacional. La interpretación de Charlize Theron presentó a una Aileen trágica, vulnerable, violenta y desesperada. La película ayudó a que muchas personas vieran más allá de la caricatura mediática, pero también abrió otro problema. Cuando una actriz brillante interpreta a una asesina real, el público puede sentir empatía por el personaje y olvidar a las víctimas reales. Esa tensión acompaña todo true crime. Contar bien una vida criminal exige humanidad, pero no sentimentalismo que borre el daño. Aileen fue convertida en muchas cosas después de morir. Icono feminista para algunos sectores, monstruo absoluto para otros, producto del abuso, prueba de maldad femenina, símbolo contra la pena de muerte, figura pop oscura. Cada etiqueta toma una parte y deja fuera otra.
La realidad completa es más dura. Fue una niña abandonada, fue una adolescente abusada, fue una mujer sin hogar, fue una trabajadora sexual expuesta a violencia, fue una pareja dependiente de Tyria, fue una acusada manipulada emocionalmente por llamadas policiales, fue una asesina que disparó a 7 hombres, fue una condenada a muerte con deterioro mental. Todas esas frases son parte del mismo expediente humano. Su personalidad pública en entrevistas es uno de los elementos más difíciles de mirar. Aileen podía parecer al borde del colapso. Hablaba rápido, se enfadaba, reía de forma abrupta, cambiaba de tono, lanzaba acusaciones, luego se mostraba vulnerable, luego volvía a endurecerse. Esa inestabilidad no era una estrategia teatral pulida. Parecía la expresión de una mente que llevaba décadas en modo supervivencia. Pero la inestabilidad tampoco elimina responsabilidad. En derecho penal, la pregunta no es solo si una persona está dañada, sino si comprende sus actos, si sabe que están mal y si puede actuar conforme a esa comprensión. Los tribunales concluyeron que Aileen podía ser juzgada y ejecutada. El debate moral continuó. En términos de perfilación, Wuornos es un caso atípico por varias razones. Era mujer en una categoría dominada estadísticamente por hombres. Usaba arma de fuego, no veneno ni métodos indirectos. Mataba desconocidos en contextos de movilidad. Tenía un componente económico claro, pero también un componente emocional y traumático. Sus crímenes no muestran sadismo prolongado ni ritual post-mortem. Tampoco muestran una fantasía de control sexual clásica como la de muchos asesinos masculinos. Su violencia parece más reactiva, defensiva en su narrativa interna, pero repetida y aprovechada materialmente. Esa combinación la vuelve difícil de clasificar. El término asesina en serie sirve para describir la repetición de homicidios en distintos momentos, pero no explica la motivación. En Aileen, la motivación fue probablemente múltiple: dinero, miedo, rabia, supervivencia, resentimiento, protección de su relación con Tyria, odio hacia clientes percibidos como amenazas, oportunidad, desesperación. Una mente traumatizada no siempre separa motivos con claridad. Puede matar diciendo que se defiende, robar porque necesita dinero, odiar porque recuerda abusos y mentir porque quiere sobrevivir. El resultado, sin embargo, fue concreto: hombres muertos por disparos. La comparación con otros asesinos seriales ayuda a ver su singularidad. Bundy cazaba desde el encanto y la falsa vulnerabilidad. Gacy desde la respetabilidad y el empleo. Dahmer desde la soledad posesiva. Rader desde la fantasía de control y la doble vida. Ramírez desde la intrusión caótica y el terror nocturno. Wuornos desde la carretera, el trauma, la prostitución y el arma como inversión de poder. No buscaba fama al principio, no escribía cartas, no guardaba trofeos conocidos con una lógica ritual compleja. Su serie nació en un territorio de supervivencia criminal más que de teatralidad. Pero eso no la hace menos grave, solo la hace diferente. La investigación policial también mostró cómo los casos de varios condados pueden tardar en conectarse. Cada cuerpo aparecía en una jurisdicción, cada coche en otra, cada objeto en un lugar distinto. La movilidad complicaba el patrón, pero la repetición de hombres muertos por disparos, los vehículos desaparecidos y las pistas de 2 mujeres moviéndose con objetos ajenos permitieron avanzar. Las casas de empeño, los bares, los testigos de carretera y las declaraciones de Tyria fueron tan importantes como cualquier laboratorio. En casos así, la investigación no depende solo de una prueba brillante, sino de una acumulación paciente de detalles. La parte forense no puede separarse del clima y del terreno de Florida. Cuerpos abandonados en áreas boscosas pueden sufrir descomposición rápida por calor, humedad, insectos y animales. Eso afecta la precisión de algunas conclusiones. Aún así, los médicos forenses pudieron determinar causas de muerte en varios casos por heridas de bala. La localización de impactos, la recuperación de proyectiles y el análisis del estado de los cuerpos permitieron construir un patrón homicida. La escena exterior, a diferencia de una escena doméstica cerrada, es inestable. El entorno modifica la evidencia. Por eso los objetos asociados y los vehículos fueron tan relevantes. El arma fue un elemento central. La pistola de bajo calibre encajaba con el tipo de heridas y con la practicidad de alguien que vivía en movimiento.
No necesitaba fuerza física superior para dominar a hombres más grandes si tenía un arma. Eso marca una diferencia respecto a muchos asesinos masculinos que usan fuerza corporal, estrangulamiento o control físico. Aileen igualaba o invertía la asimetría mediante el arma. Desde una lectura psicológica, el arma no era solo herramienta, era poder portátil. Era la diferencia entre ser vulnerable en un coche y controlar el desenlace. La relación entre sexo de pago y violencia también complicó la mirada pública. Muchos jurados y espectadores podían tener prejuicios hacia las trabajadoras sexuales. Podían pensar que una mujer que se prostituye asume riesgos, como si eso disminuyera su derecho a defenderse o a ser creída. Al mismo tiempo, la prostitución ofrecía a Aileen acceso a víctimas potenciales. Esa doble realidad es incómoda. Una trabajadora sexual puede ser víctima de agresiones reales y también puede cometer delitos contra clientes. En el caso Wuornos, ambas posibilidades estaban presentes en el debate. La justicia debía analizar hechos concretos, pero la cultura juzgaba símbolos. La figura de Charles Humphries fue particularmente impactante porque había trabajado como jefe de policía y estaba vinculado a investigaciones de protección infantil. Su muerte mostró que las víctimas no eran solo hombres anónimos de los márgenes. También podían ser personas con vínculos institucionales, familias y trayectorias reconocibles. Pero de nuevo, ninguna víctima debe importar más por su cargo. La vida de un trabajador, un camionero, un vendedor o un jubilado vale lo mismo. La diferencia está en cómo la sociedad reacciona ante unas muertes y otras. Un relato ético debe nivelar esa atención. Durante el proceso, Aileen se convirtió en espectáculo. Cámaras, entrevistas, titulares, documentales. Su rostro se volvió mercancía mediática. Esa exposición fue especialmente intensa porque ella respondía con frases fuertes, gestos explosivos y una presencia que la cámara no podía ignorar. Pero el espectáculo también la devoró. Cada aparición reforzaba una versión pública: la asesina rabiosa, la mujer rota, la monstruo, la víctima. Pocas veces el espectáculo permite matices. El verdadero análisis requiere algo más lento: mirar el expediente, las heridas, las víctimas, las pruebas, las contradicciones. En sus últimos años, Wuornos insistió en que quería morir. Esto plantea una pregunta difícil sobre la pena de muerte. Si una condenada mentalmente deteriorada renuncia a sus apelaciones porque desea ser ejecutada, ¿el Estado está aplicando justicia o asistiendo a una forma de suicidio legal? Sus abogados y activistas plantearon preocupaciones sobre su competencia, pero las evaluaciones oficiales permitieron continuar. El caso se convirtió entonces no solo en un debate sobre asesinato, sino sobre enfermedad mental, trauma y ejecución. Incluso quienes consideran justa la pena de muerte para ciertos crímenes tuvieron que enfrentarse a una imagen incómoda: una mujer que parecía cada vez menos estable, pidiendo que terminaran con ella. La ejecución cerró la posibilidad de seguir estudiándola directamente, pero no cerró el debate. Cada nueva película o documental vuelve a abrir la herida. La pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo contar a Aileen Wuornos sin convertirla en mártir ni en monstruo plano? La respuesta exige repetir la verdad completa. Fue una persona brutalmente dañada por el mundo, y mató. Fue abandonada y abusada, y robó a hombres muertos. Fue explotada por una sociedad que desprecia a las mujeres pobres en prostitución, y dejó familias sin padres, hermanos, hijos o amigos. Ninguna parte borra a la otra. Si este relato te ayuda a mirar estos casos desde una perspectiva más seria, puedes suscribirte al canal para seguir explorando perfiles criminales reales con respeto, precisión y memoria para quienes fueron silenciados. La historia de Aileen Wuornos revela también algo sobre la forma en que el sistema llega tarde. Cuando Aileen era niña, nadie la salvó de manera definitiva. Cuando era adolescente embarazada, nadie reconstruyó su vida. Cuando vivía en la calle, nadie la sostuvo. Cuando se prostituía en carreteras peligrosas, era parte de una población que la sociedad prefería no mirar. Pero cuando empezó a matar, el sistema sí la vio. La vio con toda su fuerza: cárcel, juicio, sentencia, ejecución. Esta secuencia no la absuelve, pero deja una pregunta social: ¿por qué algunas vidas solo se vuelven visibles cuando se convierten en amenaza? También revela cómo el trauma puede deformar la percepción del peligro. Para Aileen,
Muchos hombres podían ser potencialmente agresores porque muchos hombres lo habían sido o pudieron haberlo sido en su experiencia. Esa generalización, nacida del daño, pudo alimentar su violencia. Pero la justicia no puede funcionar con categorías generales. No se puede matar a una persona concreta por todo lo que otros hicieron antes. Esa es la frontera moral que ella cruzó. El trauma explica por qué esa frontera pudo parecerle borrosa. No cambia el hecho de que existía. La carretera, en su biografía, funciona casi como un personaje. La carretera la alimentó, la expuso, la escondió y finalmente la condenó. En la carretera encontró clientes, en la carretera encontró víctimas. En la carretera dejó coches, cuerpos, objetos, pistas. Era un lugar de movimiento, pero no de libertad real. Aileen se movía mucho, pero nunca parecía avanzar hacia una vida distinta. La carretera era círculo, un circuito de bares, moteles, encuentros, violencia y huida. Cuando el caso se estudia en profundidad, Florida no aparece como simple escenario. Aparece como una red de espacios donde las personas vulnerables podían desaparecer durante horas o días sin que nadie supiera exactamente dónde habían estado. Su relación con el dinero también fue práctica y desesperada. No acumuló riqueza, no construyó una estructura financiera. Robaba para seguir viviendo, beber, pagar moteles, sostener su relación, desplazarse. Eso diferencia sus crímenes de asesinas motivadas por herencias o seguros. La ganancia era inmediata, de supervivencia. Pero la pobreza no convierte el robo y el asesinato en inevitables. Solo muestra que sus crímenes nacían de un mundo de necesidad diaria, no de una conspiración sofisticada. La personalidad de Aileen ante la cámara también revela una relación rota con la vergüenza. A veces parecía no importarle cómo la vieran. Otras veces parecía profundamente herida por la forma en que la representaban. Esa contradicción es común en personas que han sido humilladas durante años. Pueden adelantarse a la humillación volviéndose agresivas. Si el mundo va a llamarla basura, ella grita primero. Si la van a mirar como monstruo, ella se vuelve monstruosa ante la cámara. Es una defensa, pero también una prisión. Cuanto más atacaba, más fácil era para el público no verla como humana. En el juicio, esa humanidad limitada fue un problema. Para que una acusada traumatizada genere empatía, muchas veces el sistema espera que se muestre de una forma aceptable, arrepentida, llorosa, ordenada, dócil. Aileen no podía o no quería hacerlo. Su trauma no era estético, no era silencioso, era vulgar, rabioso, contradictorio. Eso no significa que el jurado la condenara solo por su apariencia o actitud, porque había pruebas graves, pero sí influyó en el modo en que la sociedad la imaginó. La víctima perfecta recibe compasión. La víctima convertida en agresora casi nunca la recibe. La pregunta sobre si fue realmente una asesina en serie en sentido clásico ha ocupado a criminólogos durante años. Cumple el criterio básico de múltiples asesinatos en eventos separados, pero su motivación y contexto difieren del patrón sexual sádico masculino más estudiado. En ella hay robo, miedo, trauma, prostitución, armas y movilidad. Esa diferencia ha hecho que algunos analistas la vean como una anomalía. Sin embargo, la criminología necesita anomalías para mejorar. No todos los asesinos múltiples encajan en categorías limpias. Wuornos obliga a ampliar el análisis sin perder rigor. También obliga a hablar de mujeres violentas sin caer en mitos. La cultura a menudo presenta a las mujeres como incapaces de violencia directa, o cuando la ejercen, como monstruos antinaturales. Aileen fue usada para alimentar esa segunda imagen. Pero las mujeres también pueden matar, robar, mentir, manipular y destruir. Reconocerlo no es misoginia, es realidad criminológica. Lo importante es analizar cómo su violencia se formó en un contexto de victimización y margen, sin negar que terminó siendo violencia ejercida contra otros. En la memoria pública, Aileen ocupa un lugar extraño. Hay quienes se tatúan su rostro, quienes la convierten en icono rebelde, quienes la citan como símbolo de venganza contra hombres violentos. Esa apropiación puede ser peligrosa, porque transforma asesinatos reales en una fantasía de justicia poética. Sus víctimas no fueron conceptos, fueron hombres concretos. Incluso si alguno tuvo un pasado oscuro, no todos eran Mallory, y ningún juicio individual ocurrió en esa carretera antes de los disparos. Convertirla en vengadora
borra la complejidad y también borra a los muertos. Por otro lado, quienes la presentan solo como monstruo absoluto, también borran algo. Borran a la niña abandonada, borran a la adolescente embarazada, borran a la mujer golpeada, borran a la trabajadora sexual que probablemente sufrió agresiones reales. Borran las fallas sociales que la rodearon desde el principio. Un relato serio debe sostener ambos lados sin convertir ninguno en excusa total. Esa es la dificultad del caso Wuornos. No permite sentirse limpio al juzgar. Los últimos años en prisión muestran un deterioro progresivo. Sus entrevistas con Nick Bruffield captaron una mujer cada vez más paranoide, desconfiada, agotada y furiosa. En algunos momentos, parecía plenamente consciente de su destino. En otros, su discurso entraba en zonas de delirio persecutorio. Esta imagen final alimentó las críticas a su ejecución. Una cosa es condenar a una asesina responsable. Otra es ejecutar a una persona cuyo estado mental puede haber empeorado gravemente durante el encierro. El sistema decidió que podía morir. La historia sigue preguntando si debía hacerlo. La muerte por inyección letal fue rápida en comparación con la lentitud de su vida anterior. Una vida de décadas de abandono terminó en una camilla, bajo supervisión estatal. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en Michigan. No hubo una gran tumba pública, pero su historia siguió circulando. Y quizá eso también es una forma de inquietud. Aileen pasó gran parte de su vida siendo invisible, y después de matar, se volvió inolvidable. La sociedad que no miró a la niña, miró obsesivamente a la asesina. La investigación policial, vista en conjunto, fue eficaz al conectar la serie, pero también dependió de elementos muy humanos: testigos, errores, coches vistos, llamadas, colaboración de Tyria. No fue un caso resuelto por una sola prueba milagrosa, fue un mosaico. Los cuerpos dieron información, los vehículos dieron rutas, las pertenencias dieron conexiones, los testigos dieron rostros. Tyria dio acceso emocional, Aileen dio confesiones. La serie cayó porque todas esas piezas acabaron cerrándose alrededor de ella. La reflexión forense más importante es que sus escenas eran escenas de abandono. No había un asesino que quisiera conservar los cuerpos. No había ocultamiento sofisticado. Había distancia, maleza, caminos, zonas donde el tiempo y el clima degradaban la evidencia. Ese abandono encaja con su vida. Todo en el caso parece atravesado por dejar y ser dejada. La dejaron sus padres, la dejó el sistema. Ella dejó cuerpos en el bosque. La historia entera está marcada por abandono, pero el abandono final lo ejerció ella sobre sus víctimas. Aileen Wuornos fue ejecutada, pero el caso sigue vivo porque no habla solo de crimen. Habla de clase social, de género, de prostitución, de trauma, de pena de muerte, de medios de comunicación, de cómo se construye una villana pública, de cómo una mujer puede ser simultáneamente símbolo de sufrimiento y autora de sufrimiento. Habla de una sociedad que a veces necesita convertir a las personas complejas en caricaturas para no mirar demasiado de cerca. Al cerrar esta biografía, no se puede decir que Aileen fue simplemente una víctima que se defendió, ni simplemente una asesina que inventó una excusa. Cualquiera de esas dos frases sería demasiado pequeña. Fue una mujer formada en la violencia y luego autora de violencia. Fue alguien que probablemente conoció el miedo real en coches de hombres desconocidos y después usó ese miedo como lenguaje para explicar 7 muertes. Fue una persona que amó desesperadamente a Tyria y que arrebató a otras familias a sus seres queridos. Fue una acusada que merecía una defensa rigurosa y una condenada por crímenes graves. Fue una herida social y una amenaza real. La lección más fría de su caso es que el sufrimiento no purifica. Una persona puede sufrir de manera extrema y aún así ser responsable de hacer sufrir. El trauma puede explicar una deformación, pero no convierte a cada víctima posterior en culpable de lo que ocurrió antes. Esa línea es esencial. Si se pierde, el relato se vuelve propaganda. Si se mantiene, aparece la tragedia completa. Una vida destruida que terminó destruyendo otras vidas. Por eso, al recordar a Aileen Wuornos, hay que mirar la carretera de noche, los bares, los moteles, los hombres que no volvieron, la mujer que decía haber sido atacada, la amante que colaboró con la policía, los fiscales, los forenses, los cuerpos encontrados entre árboles y caminos, la camilla de ejecución y la cámara que convirtió su rostro en mito. Hay que mirarlo todo sin apartar lo incómodo.
porque el crimen real contado con seriedad no debe servir para elegir una emoción fácil. Debe servir para entender cómo una biografía puede romperse, cómo una persona rota puede volverse peligrosa, cómo la justicia puede castigar y aún así dejar preguntas abiertas. Aileen no fue la primera asesina en serie de Estados Unidos, aunque el titular funcionara. No fue una heroína de venganza, aunque algunos quisieran verla así. No fue un monstruo nacido de la nada, aunque otros prefirieran pensarlo. Fue Aileen Carol Wuornos, nacida Pittman, abandonada, abusada, errante, armada, enamorada, furiosa, condenada y ejecutada. Y frente a su nombre deben permanecer los otros nombres: Richard Mallory, David Spears, Charles Carskadon, Peter Sims, Troy Burress, Charles Humphries, Walter Lleno Antonio. Sin ellos, la historia se convierte en mito. Con ellos, vuelve a ser lo que fue: una cadena de muertes reales en una carretera donde el dolor de una mujer terminó encontrándose con la vida de hombres que ya no pudieron regresar. Quizá esa sea la verdad más oscura del caso. A veces el mal no llega desde una mente fría que quiere dominar el mundo, sino desde una vida que ha sido golpeada tantas veces que empieza a ver enemigos en todas partes. Pero cuando esa vida toma un arma y dispara, el dolor deja de ser solo suyo. Se expande, cambia de cuerpo, cambia de familia, cambia de nombre. Y entonces ya no basta con preguntar qué le hicieron a Aileen. También hay que preguntar qué hizo Aileen con todo aquello que le hicieron. Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda, por eso su caso sigue doliendo. Hasta pronto.